Serie de cultura política de Conexionistas, una emisión más y una emisión que la verdad me da muchísimo gusto presentar. Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestra nueva emisión y bueno, pues están con nosotros como de costumbre Edgar Rodríguez y Alejandro Envila. Pero hoy estamos muy agradecidos y muy orgullosos de que tenemos a una representante de la sociedad civil. En Conexionistas, recuérdenlo, nosotros siempre hemos tenido como misión y siempre hemos querido que de esto trate Conexionistas, de darle voz a la sociedad civil, darle voz a la gente que de la calle, a la gente que está en esto, y no pues a los mismos políticos de siempre, ¿no? Y bueno, está con nosotros, la pueden ver, Alejandra Morán. Ella es abogada y activista social dedicada a la construcción de ciudadanía. Fíjense qué profundo es esto, ¿no? Ella participa en la organización Nosotros Somos Más y es fundadora de Chalecos MX. Sí es Chalecos MX, ¿verdad? Chalecos MX o Chalecos México. Chalecos México. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, vámonos con la primera pregunta y después vamos comentándola. Pero la primera pregunta es, vámonos al grano y sobre todo un tema que creo que se ha abordado poco en todo este tipo de podcast y demás, que es qué aprendimos de las elecciones del día de ayer en el Estado de México y qué lección nos deja, qué nos deja esta elección. Y Alejandra, pues sin más preámbulo, adelante. Bueno. Yo creo que la principal lección que tenemos es que tenemos una descomposición ya muy acentuada en cuanto a lo político y a lo social. Creo que es necesario reestructurar el tejido social de los partidos políticos porque la confianza del ciudadano de a pie, del ciudadano que vota hacia los partidos políticos se ha deteriorado a tal grado de que pues tuvimos una participación ayer únicamente del 28% del padrón electoral, ¿no? Entonces es un rango pues muy bajo. O digamos que Delfina ganó con el 28%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también los votantes que se consideran de oposición, pues se quedaron en sus casas porque no se sintieron representados. Entonces, nosotros como sociedad civil participativa, que tendemos puentes con los partidos, que a veces tenemos que salir a marchar para denunciar alguna que otra anomalía o causa o lo que sea sobre los gobiernos que sean, porque no nada más es de hemos caminado y hemos marchado desde finales o 2011, ¿no? Hasta la entrada de Peña. Yo creo que estamos en un punto en el que debemos hacer una seria autocrítica tanto de la ciudadanía como en los partidos políticos. Los partidos políticos y los grupos de cúpula creo que no se están conduciendo como debe de ser ante los votantes y ante la ciudadanía. Entonces yo creo y la ciudadanía está sentada, está apática y no tan participativa. Desgraciadamente ya los partidos políticos se han quedado en vamos a ganar en Twitter o vamos a ganar en redes sociales o vamos a ganar con las clases medias altas y ayer se demostró que no. Si no aplicamos una corriente que nosotros aplicamos en Chalecos México, que se llama humanítica, en donde consideramos que es fundamental la cooperación, la empatía, la solidaridad, la cooperación, la compasión, que no tiene nada que ver con la religión. Si no volteamos hacia el predicar con el ejemplo, en tener autocrítica, en no tener cooperación, de no tener generosidad los que más necesitan, tanto de los partidos, de los políticos, como de la sociedad civil, como los grupos de la sociedad civil, vamos directamente a un fracaso como sociedad, como políticos y como país y a nivel mundial. De hecho, estamos viendo cambios muy fuertes en el mundo, en Latinoamérica más que nada, donde todo le están tirando a ese discurso populista. Y es porque precisamente los gobiernos anteriores y los políticos anteriores, digamos 50, 60, 70 años, 90 años, no han volteado hacia las bases.
no han volteado hacia la gente que más lo necesita y no han volteado hacia nosotros. Entonces, pues cualquiera que llegue con un discurso de te voy a sacar de la pobreza, yo sí, aunque te hunda más en la pobreza, pues se lo van a creer, ¿no? Porque pues nosotros sabemos que el populismo es una fábrica de pobres, porque de eso se sustentan, ¿no? De la ignorancia y de que la gente vote por los programas sociales. Entonces, yo creo que es momento de hacer una autocrítica severa, tanto de la sociedad civil como de la clase política y las cúpulas empresariales, de qué es lo que está pasando en nuestro México. López Obrador se va a ir, ¿sí? Y van a venir y van a venir otros. Y esos también se van a ir y van a volver a venir otros. A mí no me preocupa el que digan que entramos a una dictadura castrochavismo, porque yo creo que sobre nuestro cadáver vamos a permitir eso, ¿no? Yo creo que México es mucho más grande. No creo que vayamos a ser Venezuela, porque creo que México es mucho más grande y mucho más entrón para permitir eso. Pero sí me preocupa la descomposición y me preocupa la polarización. Siento que estamos parados en las llamas y el presidente todos los días en la mañanera le echa gasolina para apagarla. Y pues así no se puede. Entonces, pues lo que tenemos que pensar quizá es en replantear cómo nos estamos dirigiendo incluso a la gente que no votó y cesar los insultos, porque ahorita todo el mundo está muy enojado y les está diciendo que son unos vendidos y que tienen el gobierno que merecen y que tienen este, y no. Tú no le puedes pedir a un pobre que no agarre una despensa o que no agarre 500 pesos. Tienen hambre. Y tú no le puedes exigir que no los tomen. Ahí entra la caridad, la compasión, la empatía. Si nosotros no nos ocupamos de otra manera de esa gente, nunca van a aprender que vender su voto no los va a sacar de la pobreza. Pero para eso falta mucho tiempo y hay que ocuparse. Magnífico, muchas gracias. Pues ahora sí que los echo al ruedo. ¿Quién quiere arrancar, Edgar o Alejandro? A ver, échense un volado. A ver, yo arranco, si Edgar me lo permite. Bienvenida Alejandra, muchísimas gracias. Armando, Edgar, ¿qué tal? Me llama la atención lo que dice Alejandra, es categórico, lapidario y no sé qué otras cosas más, ¿no? A ver, yo he estado escuchando a lo largo del día los discursos de los presidentes de los partidos de la alianza. A ver, perdón, pero perdieron en toda la línea. Es más, si quieren que nos sumemos a la sociedad, creo que perdió la sociedad en toda la línea. El partido del gobierno ganó con claridad en el Estado de México. Pero bueno, pues yo y a Marco Cortés y Alejandro Moreno, muy positivos, diciendo que, a ver, no, ¿cómo decía Marco Cortés? No fue un paseo por el parque, como decían. O sea, como no le ganaron 10-0, nada más le ganaron 4-2, 5-2, fue un buen resultado. Dice que son competitivos. Vamos, a mí me parece, y compro lo que dice Alejandra. A ver, los partidos no conectaron con la sociedad. Esto, en mi opinión, no es solo responsabilidad de los partidos. Ya sabemos la clase de pésimos partidos, todos de oposición y en el gobierno que tenemos. Eso ya lo sabíamos. Creo que la sociedad tiene que empezar a asumir parte de su responsabilidad. Yo ayer en lo que pude seguir, yo no vivo en el Estado de México, pero sí tengo muchos amigos que viven en el Estado de México y estuve al pendiente de las noticias todo el día y encontré mucha gente de la clase media alta muy involucrada y renunciaron a sus actividades dominicales para ir temprano a votar. Y hablaban y compartían mensajes esperanzadores para muchos de ellos, yo creo, porque decían, a ver, son las 8 de la mañana y hay una fila de 300 personas. Son las 9:30 y todavía no alcanzo a votar. Bueno, eso se veía como a las 9:30, 10 de la mañana, parecía que iba a ser una jornada histórica en cuanto a participación. Y resultó que algo ocurrió y no lo fue. O sea, es una elección de 50% de abstencionismo otra vez.
con esos niveles en un chat de compañeros de la Facultad de Derecho. Alguien comentaba, con esta participación que se está perfilando ya como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no se va a poder. Obviamente, él hablaba en contra de Morena. Y bueno, se vale, cada quien tiene su orientación política y todas son respetables. Pues tenía razón mi amigo. Con esa participación era imposible. Creo, y Alejandra lo dice bien, creo que algo no está conectando entre partidos y sociedad. Y yo no voy a ser responsable solamente a los partidos, creo que la sociedad, esa parte de la sociedad que no salió a votar, también es responsable, pero vamos, es evidente, compro lo que dice Alejandra, que esa parte de la sociedad no se siente representada por ningún partido político, tampoco por Morena, porque a ver, Morena también ha perdido votos. Vamos, los 30 millones de votos del presidente, ¿quién sabe dónde están? Es evidente que es el partido que menos ha perdido, el que mejor ha soportado, y bueno, desde el gobierno sí se puede soportar mejor, el PRI nos lo enseñó durante muchos años, esta degradación, este divorcio de la sociedad. Pero, vamos, Morena tampoco fue capaz de captar a la sociedad, pero a Morena no le interesaba, al que le interesaba captar a la sociedad era la alianza opositora, y bueno, creo que es un fracaso, pero en toda la línea, con consecuencias de muchos tipos. Magnífico. Edgar. ¿Qué aprendimos? Yo, ¿qué es lo que veo? Primero que las condiciones para que la narrativa populista se dé, van a permanecer. Hoy esa narrativa genera votos, hoy esa narrativa construye campañas, hoy esa narrativa define las condiciones de la arena política casi de cualquier país. Nadia Urbinati decía que el populismo no es nuevo, yo estoy coincido con ella, tiene décadas, pero se aprende y se apaga, dependiendo de las circunstancias donde ocurre. Y las circunstancias de la política mexicana han prendido el tema polarizante que no está identificado con un partido político, sino con la forma de hacer política en México. Leí un artículo de Raúl Trejo de Labra el día de ayer que decía que ganó la vieja política. Y yo me pregunto, ¿dónde está la nueva política? Yo no sé si México es capaz de hacer nueva política. Si la nueva política se define porque hoy se tuitea y se generan, o hay otros medios de comunicación, otras alternativas para hablar de esas viejas formas, esos mismos usos y costumbres, esa manera de que el gobierno en turno avasalle, no respete la ley, porque esto que está haciendo Morena o que hizo Morena tampoco es nuevo, ni es prerrogativa de Morena. Lo ha hecho el PRI, y el Estado de México tiene más de 90 años siendo testigo de un grupo que secuestra, y bien le hacen en llamar, y es sintomático el uso de las palabras, la joya de la corona, porque la joya de la corona es un botín para asaltar. No representa otra cosa. Entonces ese botín hoy fue asaltado por otro grupo político que lo toma y lo asalta. Yo no estoy seguro de que las condiciones del electorado mexiquense vayan a cambiar con esta nueva membrete utilizando la vieja forma de hacer política. Yo no veo un ingrediente novedoso que cambie las reglas del juego. ¿Qué más me deja este proceso electoral o este resultado de las elecciones, sobre todo en el Estado de México? Que además, ¿no? Y Alejandra, tocaste un tema que me llamó mucho la atención y que coincido totalmente contigo. La falta de autocrítica. No en los políticos. La falta de autocrítica como un componente básico para generar una política moderna. Porque mientras no haya esa autocrítica, no vamos a estar reciclando las mismas formas de construir política y hacer por lo pronto campañas electorales. ¿Qué vemos? Delegación para arriba. Yo creo que hoy tenemos a la política minimizada en términos de liderazgos a su más ridícula expresión. Podemos hablar de alitos y marquitos, y todos los líderes que sigan van a ser en diminutivo, porque no hay un líder que tenga el tamaño de entender que no es el líder en el caso del PRI echándole la culpa al gobernador, de Alito diciendo que pues, fue el gobernador que los traicionó, de Marquito Cortés diciendo que fue Movimiento Ciudadano el que jugó sucio, y síganle. Son incapaces de decir no. Es la forma en que nosotros hacemos política la que tiene harta esta ciudadanía que ya no confía, no en los partidos,
sino decir, a ver, después de 90 años, Armando hizo un comentario en una sobremesa de ella, una conversación que me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo construyes una campaña diciéndole a la gente, vota por mí porque ahora sí la vamos a hacer bien y no vamos a hacer las mismas tropelías que hemos hecho durante 90 años? Ahora sí te prometo que no nos vamos a equivocar. Y tenemos estos expriistas de closet, ¿no? Diciendo que no, que entonces la candidata del PRI fue una gran candidata, hizo una gran campaña. Lo que pasa es que la dejaron sola. Lo que pasa es que seguimos insistiendo en lo mismo. Somos incapaces de aplicar autocrítica para hacer esos ajustes que necesitamos. Eso es lo que yo veo. Que también veo que esta oposición y la sociedad civil sigue sin entender nada, sigue sin querer crecer. Entonces, después de estas acusaciones, la gran pregunta es, ¿cómo sales a motivar a la gente? Primero, cuando tienes tendencias históricas a nivel mundial, de que las mejores campañas, las más novedosas, las más motivadoras, no rebasan o no llegan a los 70% de participación. Sobre esa base hay que trabajar. Entonces, pareciera que en la medida que esto se infla en Twitter, entonces esto se va a traducir en una movilización electoral. Falso. No es cierto. Lo único que tiene son posicionamientos de campaña en donde el único ganador son la industria de la encuesta, la industria de demoscopía que toma resultados, y dos, estos grupos de consultores que diseñan campañas. Yo no veo otro ganador ahí. Y yo creo que, ¿quién gana también? ¿O cuál es la acción que tengo aquí en términos de ganadores y perdedores? Movimiento Ciudadano me parece muy interesante. Al retirarse, lo único que hace Movimiento Ciudadano es que controla sus pérdidas, porque no exhibe la precaria capacidad que hubiera tenido el Estado de México. Y al no exhibir eso, sí exhibe la del PAN. Hoy Movimiento Ciudadano ya no es un partido pequeño. Movimiento Ciudadano duplica el número de ciudadanos que gobierna y está a 1 millón de ciudadanos, 1 millón y fracción, de superar al PAN. Hoy eso es Movimiento Ciudadano. Y entonces en esta conversación, otra vez, de las disputas, de esto que también señalas, Alejandro, pues tenemos que ese sigue siendo el escenario que va a prevalecer el 24, ¿eh? Claro. Yo no veo que vaya a cambiar exactamente nada. Entonces, a mí me parece que están esos elementos puestos en la mesa para decir, bueno, yo hablaría con el maestro del ABRE y le decía, ¿de veras hay alguna política distinta? ¿Hay alguna dinámica que a base de repetición podamos ubicar como tendencia de que en México no tenemos momentos de excepción para llamar política moderna? Seguimos siendo lo mismo. Diferentes herramientas, nada más. Esa cosa no va a cambiar. Y ahí tocas yo termino con esto mi comentario, Alejandro, porque te montas sobre un tema que me parece sumamente importante también y que combina y que toca, conecta con lo que Alejandra dijo. Esta derrota ciudadana, este no hacerse cargo de la ciudadanía, habla de la pobreza de la cultura política de los ciudadanos. Si los partidos políticos son incapaces, porque no se les imagina, porque no son autocríticos, y no con esto, Alejandra, quiero abusar y entonces señalar con un dedo flamígero la responsabilidad sobre movimientos que tú encabezas. Pero me parece que es sumamente importante entender exacto que son justamente esos movimientos que hoy, además, tienen una labor y un peso en la educación política del ciudadano, a la cual el PAN, el PRD y el PRI renunciaron hace años. Años. Entonces, allí hay una dimensión adicional, de una responsabilidad adicional que nadie se está haciendo cargo, que las universidades se han alejado, que no todos los movimientos ciudadanos lo hacen, porque hay movimientos ciudadanos que son apéndices o de líderes espúreos, hijos de magnates, ¿no? O son producto de premios de consolación de expolíticos que no alcanzaron nada. O representantes de ellos mismos. Por supuesto. Claro. Entonces, pero movimientos como los que tú tienes, como las cabezas, que seguramente debe haber más, está ahí. Tenemos un gran problema y un gran reto para voltearnos y entonces decir, bueno, ¿cómo les ayudamos? Porque no nos va a dar tiempo, pero tampoco podemos excusar en que como no nos va a dar tiempo, la gran pregunta es, entonces, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Y yo creo que yo veo así, digamos, este panorama de estas elecciones, más allá de los números y los lamentos, los autoflagelos, o lo peor, ¿no? Montados en esta invasión del pensamiento wellness y del bienestar y del cheleganismo, he visto circular más de una vez. No, sí les podemos ganar, ¿eh? Lo que pasa es que no más fue tantito, o sea, perdimos por poquitito, pero sí podemos. Ánimo, muchachos, por favor. Háganse cargo y sean serios, ¿no?
Finalmente la sociedad civil y los partidos se reflejan, ¿no? O sea, los ¿Cierto? políticos no son de Marte, los políticos son ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos, entonces, no son marcianos. Entonces, pues, Exactamente. si el ciudadano es como para discutir se necesitan dos o para bailar tango se necesitan dos, para que haya un político detestable tiene que haber otro ciudadano detestable, ¿no? Entonces, pues, somos un reflejo. Ahí viene la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos para poder reevolucionar hacia un país un poquito más participativo, más educado en cuanto a la política? Simplemente le preguntas a alguien, oye, ¿tú votaste? No, ¿para qué? Siempre son los mismos. Eh, La típica caray, respuesta. es muy Ujú. triste. Y luego, no, ¿tú participas? No, yo soy apolítico. Y lo dicen con un orgullo que da mucha tristeza, porque serás apartidista, pero apolítico no puede ser. Claro. Vives en un país político donde todos participamos, donde todos convivimos. Tienes que aprender leyes, tienes que aprender a comportarte, tienes que aprender a conducirte, tienes que aprender qué es lo que te están dejando tus gobernantes, ¿no? Entonces, esa es la autocrítica a la que yo propongo y por eso en Chalecos México somos muy autocríticos y somos muy criticones también con otra parte, pero nos estamos ocupando en las calles, ¿no? Estamos saliendo a las calles a denunciar y los grupos que tú mencionas pues no se unan porque van a volantear a las lomas de Tecamachalco y México no es Tecamachalco ni es la Herradura, ¿no? México Exacto. hay que ensuciarse las suelas de los zapatos. Exacto. Aquí yo veo un tema que, vaya, lo veo muy dividido, todas las reacciones, sobre todo en redes sociales, que es donde principalmente me alimento yo de toda esa información, ¿no? Desde gente diciendo que pues las colonias van a seguir dormitorios de obra negra para la servidumbre, que van a seguir siendo una población gobernada por burgueses indiferentes, hasta gente que salió a presumir de que si juntas las dos elecciones, pues casi casi es un empate y casi casi ya estamos para el 24 para ganar, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que dice Oscar y tú lo refrendas en el tema de nosotros como ciudadanos. ¿Qué es lo que sigue para nosotros, no? Estamos en una fecha, porque creo yo que aquí lo que está marcando además estas elecciones no solamente es el Estado, la joya de la corona, como tanto lo dice, ¿no? Sino más bien es el momento en que va a empezar el destapadero. Ya habían anunciado que incluso Ebrard y se iba a anunciar hoy que iba a hacer algún tipo de declaración sobre el sistema en que iban a elegir a las corcholatas, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de hoy es la carrera por la presidencia y sobre todo dentro del partido oficial. Dentro de toda esa vorágine, ya vimos a los políticos, ya vimos a Marco, ya vimos a Lito, etcétera. Ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, ustedes como organización ciudadana, ¿qué es lo que sigue para nosotros? ¿Qué camino debemos recorrer? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Pues obviamente para que esta serie de procesos que vienen de aquí a junio del año que entra, pues los ciudadanos demos a escuchar nuestra voz y se enteren lo que estamos pensando, ¿no? Esa apatía que vemos, esos gobernantes que siguen siendo los mismos. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Para mí, pues tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, tenemos que seguir denunciando en las calles. Las calles son fundamentales. De aquí al 2024, hacer una marcha por lo menos cada 2 meses para saber qué es lo que está sucediendo. Mucha gente no usa redes sociales, por eso tampoco votan, porque no saben lo que les está pasando en su colonia, porque no saben lo que les está pasando calle por calle. Y afortunadamente, pues ya el ángel y el monumento de la revolución ya nos lo apropiamos, ¿no? A lo mejor el Zócalo luego nos cuesta más trabajo llegar, pero ya llegamos el domingo antepasado, y porque siempre nos lo cerraban, ¿eh? Y ahora pudimos llegar. Yo creo que pensaban que íbamos a hacer poquitos y fuimos un montón y sí le metimos un buen susto. Pero yo creo que las calles son fundamentales. Dicen que las marchas nos sirven. Y no hay nada más erróneo, ¿no? Yo creo que se quedaron con la idea de que las marchas sirven para quitar gobernantes. Y pues vas a quitar un gobernante cuando ya es un dictador declarado. Las calles sirven como medio de protesta, de denuncia y de manifestación y para que la gente se desahogue
y para que la gente se exprese. Entonces las calles son fundamentales, uno, seguirse manifestando, dos, insistir en que la gente tiene que empezar a participar más activamente, que no les dé miedo hablar en la sobremesa de política, que si llegan a las casas de sus familiares, a mí me pasa, porque yo llego a casa de mis tíos y empiezo a hablar de política y me dicen, ah, ya vas a empezar, ¿no? Y entonces la gente se desanima, no, no se desanimen, dile, sí, sí voy a empezar. Sí voy a empezar porque es necesario que tú empieces a participar. Pues digo yo porque soy la rebelde a lo mejor de la familia, ¿no? Pero he hablado de política desde que tengo 12 años, creo. Pero, y sí, me dicen, mi papá hablaba mucho de política. Por eso soy así, porque mi papá hablaba mucho y sabía mucho de lo que sucedía en el país, conocía a cada político, a cada gobernador, a cada personaje que no funcionaba bien, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, empezarles a inculcar a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 23 años que es completamente activista. El chavo ve algo en la calle y se agarra con el que está haciendo algo malo, ¿no? Y le pasó en una casilla, va a votar y sale el señor de una casilla y se encuentra otro y le dice, ¿ya votaste? Uy, no, yo desde 1970 no tengo credencial de elector porque, pues, ¿para qué? Todos son iguales. Y pasa a mi hijo en ese momento y le dice, señor, tiene usted que votar, vaya y actualice su INE, ¿no? Y el señor se le quedó viendo así feo y dijo, no me ve así, yo tengo 23 años y quiero un mundo mejor, un México mejor. Mi hijo que tiene 23, ¿no? Si todos los jóvenes empezaran a tomar una actitud similar, pero ¿por qué no participan? Porque no se sienten representados por los partidos políticos actuales que tienen una Claro. política contestatoria. Se la pasan contestándole al presidente en vez de proponer algo para los jóvenes. A los jóvenes hay que preguntarles ¿de qué quieres que te hablen? ¿De qué quieres que te hablemos? De sexualidad, de ecología, de robótica, de industria, de oportunidades en el país. Los jóvenes no quieren oír que Lili Telles está peleando con Santiago Krill. ¿A ellos qué les va a importar eso? Sí, sí. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos empezar a cambiar esa tendencia de esa forma, como decía Edgar, forma de hacer política. La forma de hacer política es ciudadanizarla, pero también humanizarla. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir oyendo a los políticos con un discurso estilo López Portillo. Claro. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Alejandra Morán, muchas gracias. Ay, Me gustaría que vayáramos concluyendo, vayamos ya cerrando todos las líneas que abrimos. Y si quieres, empezamos con Alejandro en Vila. Adelante, por favor. Gracias, Armando. A ver, yo creo que tenemos que dejar una cosa bien clara. El país no se acaba en 2024, no importa cuál sea el resultado de la elección. así es. Ayer mucha gente debe haber terminado en la noche decepcionada y seguramente muchos pensaron o van a pensar, ¿para qué? No tiene caso, es lo mismo. Nada, eso es un error. Insisto, el país no se acaba en 2024, no importa cuál sea el resultado de la elección, ¿eh? Y bueno, me voy a colgar de algo que Alejandra dijo. Yo tengo una hija de 24 y otra de 23. Porque, y creo que nuestros jóvenes, unos muy politizados y otros poco interesados, son el resultado de nosotros como padres y tenemos que hacernos cargo de eso. De nosotros, de nuestras escuelas, pero sobre todo de nuestras familias, de nuestras casas. A ver, ¿por qué tenemos que seguir trabajando para construir un mejor país? Bueno, yo respondo por mí, porque solo me represento a mí. Porque en este país van a nacer los hijos de mis hijas. Porque este es el país en el que mis hijas buscarán trabajo, trabajarán y se desarrollarán. Porque es mi responsabilidad ayudarles a construir un mejor país. Creo que tenemos que pensar en los que vienen abajo de nosotros. Insisto,
No importa cuál sea el resultado de la elección 24, no importa cuál fue el resultado de ayer, el país no se acaba. Edgar lo dijo muy bien, el populismo es algo viejo. Normalmente dura poco, ¿saben por qué? Porque casi nunca o nunca da resultados buenos. Pero es un fenómeno que se enciende y se apaga, lo decía Edgar. Efectivamente, hoy lo estamos viviendo. El antídoto a cualquier tipo de política totalitaria es la cultura y la educación de la sociedad. Creo que tenemos que trabajar en ser una mejor sociedad, en ser, Alejandra lo dijo, autocríticos. Tendremos mejores políticos y echaremos a patadas a los Marquitos, a los Alitos y a los Clauditos en el momento en el que seamos mejores ciudadanos nosotros. Muy bien. Magnífico, Alejandro. Muchas gracias. Edgar, una última reflexión. Como una de estas actividades de conciencia, de exhibición, de señalamiento. Yo, a partir de aquí, yo me propongo a mí mismo evitar llamar la atención o siquiera dedicarle mi tiempo a los Marquitos, a los Alitos, a todos los pequeñitos, a los Santiaguitos Criles, ¿no? A los de las Madridcitos, a todos esos que se siguen quedando pequeñitos porque siguen sin entender lo que Alejandra dijo. A ver, esa persona que no tiene futuro, que tú le ofreces una despensa, es que qué populista no está, va a pelear por su subsistencia. Mientras no entendamos eso, no hemos entendido nada. Entonces, ellos están instalados en esta construcción democrática de compadres, de cuates, de sus cálculos políticos. Hoy están rehaciendo sus fórmulas para ver cómo estos hitos, estos políticos pequeñitos, se aseguran, ¿no?, de no perder el botín o el poco botín que hoy tienen en sus manos. Por un lado debe estar la presión de la sociedad civil para exhibirlos, pero aquí viene una segunda capa que creo que hay que poner ya en los reflectores. Son todos estos políticos de segundo y de tercer nivel que están rodeando a estos hitos, porque son ellos los que van a aprovechar el momento y en ellos está si deciden si siguen el juego o no. Las bases están muy lejos del poder de decisión. Pero estos grupos que están ahí, estos que están debajo de los Santiago Criles, de los Enríquez de la Madrid, de los Alditos, de todos estos, sus grupos y sus enemigos también y sus adversarios, en ellos está. Ya no es ni Marcelo ni las corcholatas, son estos que están abajo, que esperan, ¿no?, que si se reposicionan, van a poder tener algún tipo de tajada en el país, porque me queda claro que lo que buscan es una chamba, no salvar nada, porque no están cambiando las reglas del juego. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es montar y poner los ojos en ellos, exhibirlos y decir, ustedes también son corresponsables, porque mientras no se conviertan en un freno interno a quien oye su jefe, esto está condenado a repetirse. Yo con eso cerraría. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Y Alejandra Morán, finalizamos contigo. Yo creo que profundizar un poco o un mucho de lo que dijo Alex Vilar. Parece que es una frase muy trillada, pero y es muy hueca y muy vacía. Sin embargo, con esto de la humanítica y la autocrítica y todo, podría ser la conclusión. El cambio está en ti. Si tú cambias, si tú evolucionas, si tú reevolucionas, va a evolucionar tu entorno. Cuando yo empecé con Chalecos México, éramos así, 5 personas. Y ahorita somos, pues decenas, ¿no? De miles, porque cada vez que hacemos una marcha, se van uniendo. La gente no es de chalecos, la gente no es de nadie. La gente tampoco es de los partidos, tampoco es de Claudito, ni de Marquito, ni de Alito, ni de Amadito, ni de nadie. Tampoco es de Alejandrita. La gente es independiente, es autónoma, es libre y por eso se mueve por causas. Lo que mueve a una masa es la causa, como la movimos con la defensa de la Suprema Corte de Justicia. ¡Qué grave! El que quieran comprar a los ministros y que quieran designarlos por
del dedito. Entonces, ese cambio de nosotros, si nosotros empezamos a contagiar ese cambio y esa autocrítica, y eres auténtico, te vas a empezar a llenar de seguidores, pero no de seguidores de Twitter, o de seguidores del pajarito, seguidores de Facebook, que esos a lo mejor la misma cuenta, la misma persona tiene 20 cuentas. Por eso dice que por eso no se ganan elecciones por Twitter o por redes sociales, porque la misma persona puede tener 50, 100 cuentas y esos no votan y esos no marchan. Si tú contagias y predicas con el ejemplo, que es otra parte de la humanítica, vas a contagiar más porque eres auténtico, porque eres real, porque hablas con la verdad. Y así vas a poder conectar con muchísima más gente. Eso es lo que le dije ayer a Santiago Krill, después del desastre. Pues con la pena le escribí un WhatsApp y le dije, Santiago, estoy muy triste. Ojalá que algún día puedas escucharme y quieras escucharme realmente con la mente abierta, pero ustedes no están conectando con la gente porque ustedes están instalados en lo mismo. No están cambiando y no están reevolucionando. Entonces, yo creo que por ahí, cambia tú mismo y vas a cambiar el mundo. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra Morán de Chalecos México, por Muchas esto, gracias. todo lo que acabas de compartir con nosotros. Te agradecemos muchísimo. La hora de los anuncios, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo contactamos a Chalecos? Platícanos un poco de redes sociales, dónde andan y qué hacen. Híjole, hacemos un montón de cosas. Hacemos trabajo social. Ujú. Cuando hay algún desastre, por ejemplo, juntamos muchos donativos, como ahora fue una inundación hace un año en Tula, Hidalgo, que Ah, se sí. inundó espantoso, porque mandaron todo en el túnel emisor oriente, todo lo que llovió en Ecatepec. Entonces le toca todo a Tula. Entonces en Tula, Hidalgo, mandamos un tráiler repleto de víveres, de ropa, de comida, y todo eso. Hacemos mucha obra social. Sí hay también inundaciones en Tabasco, donde haya, hacemos eso, ¿no? Hacemos mucha calle, platicando en comunidades. Hay muchos grupos en todo México. O sea, esta marcha de hace 15 días no fue nada más Chalecos, eran 50 organizaciones. A lo mejor Ok. 50 organizaciones de 3 personas, algunas de 10, otras de 30, otras de 1000. Pero eso convocando es bien importante, quiere decir que la sociedad civil se está moviendo. Y nos pueden contactar en nuestras redes, Ujú. Chalecos MXAC, así está en Facebook, Chalecos MXAC en Twitter, Ok. @Chalecos MXAC, o a mí me pueden contactar en el de 5611 71 73 32. Todo lo que me mandan lo contesto. Hasta los AMLovers les contesto cuando me insultan. Les digo que me pueden insultar lo que quieran, pero que mi teléfono va a estar abierto porque algún día me van a necesitar y van a querer marchar conmigo. Entonces, que adelante, que yo aguanto, vara, tengo la piel bien gruesa. Y que después, cuando me necesiten, marchen conmigo. Entonces Haces está abierto bien. mi teléfono. Haces muy bien. Muchas gracias, Alejandra Morán. Okay. Alejandro Envila, muchas gracias. Tu Twitter rápidamente. En Vila Fisher, muchas gracias. Y perdón, yo quiero abusar y comprometer a Alejandra que nos Sí. acompañe para platicar de esta labor de defensa en la Suprema Corte. Yo, personalmente, como abogado y como profesor universitario, creo que es un tema fundamental, ya lo hemos abordado, pero a ver, Alejandra fue una de las artífices de esa marcha despreciada por algunas organizaciones. Yo creo que, insisto, y ya lo hemos dicho aquí, hoy día el único contrapeso que existe y que hay que defender es la Suprema Corte. Entonces, Antes que el INE. antes que el INE. Sí. Yo Ya tenemos un programa de eso, no se Alejandra que les nos olvide revisarlo. acompañe para platicar. Merece, es un programa especial, ¿eh? Magnífico. Pues muy bien, muchas gracias, Alejandro Envila Fisher. Edgar Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo soy el sin Twitter. Muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter nos encuentran. También nos encuentran en YouTube como Conexionistas México.
Ahí pueden encontrar todos nuestros videos y sobre todo síganos, pónganos el pulgar hacia arriba. Es buen momento ahorita para hacerlo. Entonces, por favor, háganlo. Conexionistas, ahí nos encuentran en Spotify, ahí encuentran todos los audios de todos nuestros programas. La música que escuchamos es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.